Hoy quiero compartirles y seguir como la línea que hemos venido hablando de la oración y el Espíritu Santo. Y quiero que el objetivo principal es que podamos ver o encontrar en las Escrituras algunas instrucciones de cómo debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos entendemos eso, algunos no tanto. Algunos se nos olvida un poquito cómo orar frente a la voluntad de Dios, cómo hacerlo, cómo Él quiere que oremos de acuerdo a su voluntad. Entonces, motivarnos, que hoy salgamos muy motivados y con un conocimiento mayor a cómo acercarnos cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche a la presencia de Dios y orar de acuerdo a su voluntad, como Él quiere que nosotros oremos. Y el texto bíblico base de esta reflexión, de esta enseñanza es Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Los que tienen sus Biblias la pueden abrir. Los que tienen sus Biblias la pueden encender. Y los que no la tienen en una y en otra la pueden ver en las pantallas. Hoy en día la tecnología nos absorbe, entonces tenemos que usarla a nuestro favor, ¿cierto? Y los que no, pues entonces hágase al lado de un cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. La palabra de Dios nos enseña que la oración cumple un papel fundamental en el deseo de saber cuál es la voluntad de Dios. La oración cumple ese papel fundamental. ¿Cuántos desean conocer cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Yo creo que todos, ¿cierto? Y cuando oramos estamos conscientes de eso. Yo quiero saber qué es lo que quiere Dios para mi vida. Pero antes de empezar a contarles, de empezar a analizar cuáles son esos 7 instrucciones bíblicas que nos guiarán a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, yo necesito introducir lo siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y leyendo y estudiando frente a la voluntad de Dios, me encontré que existen, digamos que 2 formas de ver la voluntad de Dios. Y una es la voluntad soberana de Dios, la voluntad decretal de Dios, lo que Él tiene en su secreto y lo que se cumple de Él, sí o sí, se cumple. Es la voluntad secreta, es acercarnos o conocer esa voluntad de Dios. Digamos que no es fácil para nosotros como sus seres creados, porque hay cosas de Dios, muchas cosas de Dios, que nosotros en nuestra mente limitada no podemos comprender. Simplemente las recibimos por la fe que Él nos da. Y una de esas es su voluntad secreta, su voluntad decretal, eso que Él decreta que es, y así es, y punto. No tenemos nosotros la opción de decir, ni siquiera de preguntar por qué es. Y en la Escritura, por ejemplo, quiero darles un ejemplo de esa voluntad decretal de Dios, y es cuando Jesús fue juzgado soberanamente. En ese juicio de Dios estaba Poncio Pilato y Herodes. Ellos ni se conocían, se encontraron ese día ahí, se encontraron ellos antes de eso, no se conocían, y todo fue, digamos que perfectamente organizado por Dios, porque tenía que darse así ese juicio de Jesús para llevarlo a la cruz, para que se cumpliera el propósito de la redención que Él tenía planeado desde Génesis 3, que Adán y Eva cayeron. Entonces,
eso se cumplió. Otro ejemplo de la voluntad decretal de Dios es cuando vemos a Jesús ahí orando en el huerto de Getsemaní. Le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, está haciendo una oración a Dios: por favor, esto está muy duro, está muy difícil, pero que se haga tu voluntad. Jesús se estaba refiriendo a esa voluntad decretal. No había otra opción. Esa era la opción. Y era la muerte de Jesús. Y encontramos varios ejemplos en la Biblia de esa voluntad decretal de Dios, en la que vemos que se cumple sí o sí. La otra, y es la que tiene que ver con lo que hoy quiero compartirles, es la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios, lo que Él nos revela que nosotros debemos hacer, y está estrechamente ligada a sus mandamientos. John Piper lo menciona como la voluntad de sus mandamientos, y es la voluntad revelada de Dios, lo que Él nos dice que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos cumplir. Es decir, que esa voluntad de Dios, esa voluntad revelada de Dios, la encontramos en su palabra, en las Escrituras. Y entonces esa voluntad está ligada a nuestra voluntad. Nosotros decidimos si la cumplimos o no la cumplimos. ¿Están conmigo aquí? Sí, estamos. ¿Es claro lo que les digo hasta ahora? Sí. Si alguno tiene una pregunta, al final. No estamos en clase. Dios tiene una serie de instrucciones en su palabra que para nosotros cumplir, que Él quiere que nosotros cumplamos, pero que Él no nos obliga a nosotros a cumplirla. Por eso nosotros somos los seres de la creación diferentes de toda la creación. Dios nos hizo diferente a toda la creación. Por eso creó todo y nos hizo. ¿Qué día creó Dios al hombre? ¿Qué día creó Dios al hombre? Se me olvidó. El sexto día. Creó Dios al hombre. Y cuando iba a crear al hombre le dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y los creó, varón y hembra los creó. Nos hizo diferentes. Nos dio a nosotros, a todos nosotros, algo de su esencia, de su imagen. Y entonces podemos mirar a la persona que está a nuestro lado y podemos ver a Dios en la persona que está a nuestro lado. Mírenlo y díganlo, declaro: yo veo a Dios en ti. Veo a Dios en ti. Somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Y entonces tenemos ese gran privilegio de compartir la esencia de Dios en nuestra vida. Entonces Dios comparte cosas de Él en nosotros, para nosotros, pero hay cosas de Dios que Él no las comparte, solo le pertenecen a Él, como los atributos. Él tiene muchos atributos que nos comparte a nosotros, y hay otros que no, son atributos que solo le pertenecen a Dios. Él es omnisciente, omnipresente, Él es todopoderoso, son atributos de Él, solo de Él, que no comparte, que nosotros nuestra capacidad humana no sería posible tenerlos. Entonces me encuentro, cuando yo veo solamente esas dos voluntades de Dios en la Biblia, la voluntad secreta o decretal y la voluntad revelada de Dios, yo me encuentro ahí con algo con lo que he venido luchando varios años, y es leyendo muchos predicadores y muchos libros hablan de la voluntad permisiva de Dios. Y entonces yo trato de comprender esa voluntad permisiva de Dios, y la conclusión a la que llegué ahora es que esa voluntad permisiva de Dios está dentro de la voluntad revelada de Dios, y no tiene que ver con Dios exactamente, sino con lo que yo hago frente a eso que Dios quiere que yo haga, frente a esas instrucciones o esa revelación que hay en la palabra de Dios para que yo haga. ¿Me hago entender? Nosotros muchas veces actuamos
creyendo o con lo que nosotros deseamos. Y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo, me gusta más así. Dios es nuestro papá, amén. ¿Para cuántos de los que estamos aquí Dios es nuestro Padre? Y lo vemos como nuestro Padre, ¿cierto? Y nos acercamos a Él como nuestro Padre. Y Él nos hace sentir ese amor de Padre a nosotros. Y vemos cómo Él nos cuida y nos provee como Padre, ¿cierto? Y entonces eso nos da confianza para nosotros acercarnos a Él como Padre. Y entonces a pedirle cosas a Él. Papá, yo quiero esto. Papá, yo deseo esto. Y alguna vez escuchaba una predicación que nosotros debemos pedirle a Dios, y eso lo vemos en el IMES, paréntesis, comercial del IMES, que nunca falte en la predicación de James el comercial del IMES. Ya casi comenzamos IMES, y eso lo vamos a aprender en el IMES. Cómo con la oración nosotros podemos mover la mano de Dios a nuestro favor. Cierro paréntesis, se acabó el comercial. Y entonces nos acercamos a Dios y le pedimos algo que deseamos, así como un niño. Yo sé que los que somos padres aquí vamos a recordar esto. Cuando nuestros hijos estaban de pronto más pequeños, y entonces se acerca la hora del almuerzo y ellos empiezan a pedirnos un dulce. ¿Qué es lo que normalmente les decimos a nuestros hijos? Que no, ¿cierto? No. Después del almuerzo. ¿Por qué? Porque si no, no almuerza o le hace daño. Pero a veces hay niños, y de pronto muchos de nosotros lo hicimos con nuestros padres, que son tan persistentes, que logran conseguir que nosotros les demos ese bombón antes del almuerzo. Yo ya veo caras por ahí que me están diciendo, sí, yo lo hacía. Y otros, la cara me dice, sí, lo han hecho conmigo. Y le decimos a los niños que no, porque hay unas consecuencias, ¿cierto? No almuerza, no se come todo el almuerzo, le puede caer mal. Y entonces, pero logran convencernos y les damos el dulce. ¿Y qué pasa durante el almuerzo? Lo que habíamos dicho, ¿cierto? No almuerzan todo lo que había que almorzar. Entonces, hay que asumir unas consecuencias, ¿cierto? Nosotros como padres lo hacemos. Entonces yo veo a Dios ahí como Padre muchas veces concediéndonos eso que le estamos pidiendo. Pero nosotros sabemos, porque Dios ya nos dijo, hijito, que eso no le conviene, que eso no es para usted. Pero, a ver, ponemos esa cara de gato de Shrek. ¿Cuántos vieron Shrek? La cara del gato de Shrek. Esos ojos de Shrek. Imposible decirle que no. Y así nosotros le ponemos a Dios. Entonces ponemos a Dios ahí. ¿Por qué me hace esa cara? Así como nos hacían nuestros hijos. Y entonces después tenemos que asumir esas consecuencias. Entonces es lo que se llama, entre comillas, la voluntad permisiva de Dios, pero no es otra cosa sino nosotros los que logramos eso. La única ventaja que tenemos frente a esa voluntad de Dios es que Él está ahí a nuestro lado, siempre acompañándonos, y nos va a acompañar en ese dolor de estómago que nos dijo que íbamos a tener porque nos íbamos a comer el bombón y que nos iba a caer mal con el almuerzo. Él nos va a acompañar y entonces nos va a dar la medicina después y vamos a estar pendiente de Él hasta que se sane, y le va a decir, mijito, ¿sí entendió? ¿Sí aprendió? Que cuando yo le digo es porque algo va a pasar. Y así es lo que hace Dios con nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros, cada uno de nosotros? Que hagamos su voluntad revelada, y esa voluntad revelada se convierte en la perfección de Dios. Y cuando hacemos lo que Él quiere como Él lo quiere, entonces no vamos a vivir esas consecuencias difíciles, duras, complicadas, que Dios mío, esto está muy difícil, Dios mío, esto está muy duro. ¿Estamos? Sí es claro lo que les acabo de compartir. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos unos medios por los cuales podemos conocer esa voluntad de Dios. Y el primer medio es que esa voluntad de Dios se revela a nuestras vidas a través de su escritura.
Isaías dijo: consulten en el libro del Señor y lean. Isaías 34:16. Si yo les pregunté ahora y todos me dijeron sí. Y yo sé que ahora estamos más seguros, un poquito más seguros, de que queremos conocer la voluntad de Dios. Amén. Queremos conocer la voluntad de Dios. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a su palabra, leer su escritura, meditar su escritura, estudiar su escritura, acercarnos más a su palabra, leerla con regularidad. Si yo les pregunto, ¿cada cuánto leen ustedes la Biblia? ¿Cuántos la leen diario? ¿Cuántos la leen cada 2 días? Yo sé que no se van a poner en evidencia aquí, tranquilos. No les va a poner a levantar más la mano. Necesitamos acercarnos a ella. Un medio por el cual Dios indica cuál es su voluntad es la palabra. El segundo, el Espíritu Santo. Nos acercamos a su palabra con la seguridad de que el Espíritu Santo está en nosotros, y entonces esa revelación de su palabra es más intensa a nuestros ojos y a nuestros oídos. Los muchachos, cuando les hablo de esto en la clase, ellos me preguntan: profe, ¿es verdad que cuando uno lee la Biblia se enloquece? ¿Cierto? Eso es un mito urbano. Cuando leemos la Biblia se enloquece. Y yo les digo, a veces, yo digo, mire, a veces puede ser que tenga razón. Puede ser que haya algo de razón en esa frase. Si usted lee la Biblia se enloquece. ¿Por qué? Porque el que lee la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo seguro se va a confundir y no va a entender nada y se va a enredar, porque leer la Biblia, estudiar la Biblia, necesitamos de esa revelación especial del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y decidimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, y entonces llega a nuestros corazones el otro Consolador, el Espíritu Santo, es que abrimos la palabra de Dios y decimos: yo esto no lo entendía, yo esto no lo había visto, yo no había identificado todo esto que hay en la Biblia. ¿A cuántos les ha pasado que nos acercamos a la Biblia y ya entendemos algo diferente? Y pasa algo mucho más especial. Leemos el texto bíblico, un versículo hoy, y el Señor nos habla algo y dice: qué hermosura, Dios, muchas gracias. Y lo leemos dentro de 8 días, el mismo texto bíblico, y Dios nos está diciendo una cosa nueva y diferente. Y entonces decimos: ¿cómo es posible que yo no haya visto esto la primera vez que lo leí? Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Tercero, Dios revela su voluntad a través de una conciencia transformada, y es lo que nos dice específicamente ahí Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden a este mundo, sino que seamos transformados, que nuestro entendimiento sea transformado, y así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una conciencia transformada. Si nuestras vidas no han sido transformadas, seguro no vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cuarto, podemos conocer la voluntad de Dios a través de un buen consejo. Y hay un buen consejo, yo puse dos cosas. Debemos fijarnos primero en el estilo de vida de la persona a la que le estamos pidiendo el consejo. No podemos ir a cualquiera. ¿A qué persona nos estamos acercando para que nos aconseje de si lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios o no? ¿A quién nos estamos acercando? ¿Qué es lo que le estamos preguntando? Y esas dos cosas, todo lo que vengo diciendo les va ligado estrechamente lo uno de lo otro. Un buen consejo, siempre, escúchenme mis hermanos, siempre debe ir impregnado de la palabra de Dios. Si esa persona a la que usted le fue a pedir un consejo le dijo algo que él pensaba
y no lo que la palabra de Dios dice que le reveló a él como una persona especial, como un líder, como alguien que busca la Escritura, entonces déjenme decirles con toda seguridad que no es de Dios. No es de Dios. Entonces tengamos cuidado en eso. Y una quinta forma como Dios revela su voluntad es a través de las circunstancias. Romanos 8:28 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Estamos? De acuerdo a las circunstancias. Entonces podemos entender, lo que está pasando es la voluntad de Dios o no. La oración nos coloca en la actitud correcta para discernir la voluntad de Dios. Jesús obtuvo su mayor triunfo en el solitario, allá en la presencia de Dios a solas, ahí en Getsemaní cuando oró: no se cumpla mi voluntad sino la tuya. No se cumpla mi voluntad sino la tuya. Si Jesús dijo eso es porque de verdad, como les decía ahora, estaba muy difícil. Y yo no sé cuántos de nosotros cuando vemos las películas que nos muestran en Semana Santa, porque las vemos año tras año en todos los canales de televisión que son las mismas, y la volvemos a ver para recordar, y recordamos eso. ¿Qué tal si eso nos lo hicieran a nosotros? No aguantaríamos. Seguro no aguantaríamos. Y Jesús sabía eso y era muy difícil. Sabía todo lo que iba a pasar y Dios: papá, yo no quiero, pero que se haga tu voluntad. Y al final vio el triunfo, porque lo que era el triunfo, triunfó sobre el enemigo, triunfó sobre Satanás. Cuando Jesús fue crucificado y murió y estuvo en el infierno durante 3 días, Satanás estaba de fiesta. Dijo: vencí. Entonces, muy bien, podemos nosotros tomar una actitud correcta para discernir la voluntad de Dios cuando estamos en oración. Por eso yo sé que el pastor, en su deseo de que cada uno de nosotros podamos aprender y podamos decidir tener una vida de oración este año, podamos apartar tiempo a solas con Dios y buscarle en oración, es porque los beneficios que vamos a tener son mayores. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han experimentado hasta ahora? ¿Cuántos lo quieren experimentar? Y bueno, ¿cuántos van a obedecer? Oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que orar de acuerdo a la voluntad de Dios incluye pedir por sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Y necesitamos pedir con fe para confiar en esa voluntad de Dios. Esos 2 ingredientes especiales en la oración: pedir por sabiduría y pedir con fe. ¿Listo? Creer que Él nos va a responder. Entonces, ahora sí, voy a empezar a citarles las 7 instrucciones bíblicas que nos guiarán para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera de ellas, para los que están escribiendo: ora por lo que la Biblia manda que oremos. Ora por lo que la Biblia manda que oremos. Se nos dice que oremos. A ver, yo sé que esto lo conocemos mucho. ¿Qué dice la Biblia por la que debemos orar? ¿Por qué cosas debemos orar? Debemos orar por nuestros enemigos. Pregunta: ¿cuántos oramos por nuestros enemigos? Gloria a Dios por esos, amén. ¿Es fácil orar por nuestros enemigos? No. Pero la Biblia dice que lo hagamos, entonces hay que hacerlo. Mateo 5:44 dice exactamente eso: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debemos orar para que Dios envíe misioneros.
Lucas 10:2, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos, o somos pocos. Entonces debemos orar por eso. Miren, yo sé que cuando terminemos de mirar estos 7 puntos, la oración esta semana va a estar más enriquecida. Va a estar más enriquecida y ya van a decir. Por eso, si está tomando apuntes, tómelo, por favor. Que mañana vaya a levantarse a orar y entonces lea los apuntes y dice, sí, esto. Y cuando usted se dé cuenta, va a pasar una hora y va a decir, ¿a qué hora yo oré una hora? Y es porque tenía insumos para su oración. Y entonces, como lo vamos a hacer constantemente, entonces la oración ya no va a estar mirando los apuntes, sino que ya va a estar interiorizada en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, en todo su ser. Y entonces ya no va a tener miedo de que cuando lo pongan en la célula de oración y le digan, Soraya, venga, ore. Yo sé, porque a mí me pasaba, ¿no? Qué susto orar delante de tanta gente. ¿Yo qué oro? ¿Yo qué digo? Entonces ya nos vamos a levantar ahí sin temor. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos oran para que no entren en tentación? Mateo 26:41. Recuerden, nuestro espíritu está dispuesto a orar. Pero nuestra carne es débil. Entonces necesitamos fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestro espíritu, para que sea nuestro espíritu quien controle nuestra vida, no nuestra carne y no nuestra alma, todas esas emociones y sentimientos que nos alejan más. Entonces fortalezcamos más nuestro espíritu. Donde Dios ordena la oración, podemos orar con la confianza de que estamos haciendo su voluntad. Listo. Y ustedes pueden mirar en la Biblia hay una serie de, digamos que podemos encontrar una lista grandísima de qué es lo que nos manda la Biblia por lo que debemos orar. Segundo, sigue el ejemplo de personas piadosas en la Escritura. Segunda instrucción. Y cuando leemos la Escritura encontramos historias de personajes bíblicos que tenían una relación personal con Dios y oraciones especiales. Por ejemplo, Pablo oraba por la salvación de Israel. Romanos 10:1. David oraba por misericordia y perdón cuando pecó. ¿Sí recuerdan ahí en el Salmo 51:1-2? David se dio cuenta que la había embarrado y había metido la pata, pero bien hasta el fondo. Y cualquiera de nosotros recordamos ese pecado de David y decimos, Señor bendito, ¿qué es esto tan terrible? Pero él oró por misericordia y perdón de Dios. Y esa oración fue real, fue un verdadero arrepentimiento, porque es que muchas veces nosotros oramos a Dios y sabemos que la embarramos, pero nos acercamos a Dios con un corazón de remordimiento y ¿cómo la pude embarrar así? Señor, perdóname. Remordimiento. Y llegó 8 días después y ¡prum!, volvió y la hizo. Y cuando es un arrepentimiento real, ¿qué pasa? No lo volvemos a hacer. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos más a Dios, más a su palabra, pecamos cada vez menos. Y entonces esa podría ser una señal para cada uno de nosotros. Y poder examinar lo que estamos haciendo y decir, bueno, ¿qué es todo lo que estoy haciendo? Yo como que estoy pecando mucho estos días. Entonces, ¿por qué estamos pecando tanto? Porque nos estamos alejando de su palabra y de la oración. La iglesia primitiva, ¿recuerdan la iglesia de Hechos capítulo 2? Oraba por el valor para testificar, Hechos 4:29. Estas oraciones estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en la actualidad nosotros podemos orar de la misma manera. Así como Pablo y la iglesia primitiva, nosotros deberíamos estar orando siempre por la salvación de otros. Siempre.
Que no falte cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, orar por esas personas que están cerca de nosotros y que nosotros sabemos que no son salvos, que no tienen a Jesús en su corazón. Tercero, ora con la motivación correcta. Ora con la motivación correcta. Los motivos egoístas no serán bendecidos por Dios. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 4:3? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, ¿cuál es la motivación con la que estamos pidiendo a Dios? Con la que estamos orando a Dios. Entonces debemos orar con la motivación correcta. Debemos orar no para que nuestras elevadas palabras puedan ser oídas y podamos ser vistos por otros como los super espirituales. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar ahí en Mateo 6? Los discípulos les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les hace toda una introducción y les dice: ¿ustedes quieren orar? Sí. Entonces no hagáis como los hipócritas. ¿Qué hacían los hipócritas? Se paraban en las esquinas y oraban durísimo, y en las sinagogas se paraban duro y hablaban y oraban No hagan como ellos. Cuando ustedes oren, oren así: vayan a lo secreto, allá con el Padre, allá en lo secreto, y desde allá es donde Dios los va a recompensar en público. Listo, cuidado con la motivación, por favor. Cuarta, ora con un espíritu de perdón hacia otros. Ora con un espíritu de perdón hacia otros. Marcos 11:25. Un espíritu de amargura, de enojo, de venganza o de odio hacia otros evitará que nuestros corazones oren en total sumisión a Dios. ¿Cuántos hemos caído así en esa? Y nos acercamos a Dios y todavía nos cuesta perdonar a esa persona que nos ofendió, que nos hizo daño. ¿Recuerdan? El pastor nos contó hace 8 días también de este versículo y yo lo recuerdo mucho. Es como, digamos, un estandarte para mí. Dice que cuando nosotros vayamos a presentar la ofrenda a Dios, y yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, y es lo que me parece más especial de Dios. Yo me acuerdo que mi hermano está enojado conmigo, y entonces ¿yo qué debo hacer? Debo esperar, dejar la ofrenda, ir a arreglar esa situación y ahí sí venir y presentar la ofrenda. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con esa falta de perdón hacia otros, pues lo que estamos haciendo es poner una barrera entre el cielo y nosotros. Y entonces la oración se frena en esa barrera. Se frena, ahí queda la oración, no sube, porque es que necesitamos quitar esa barrera de falta de perdón, de enojo, de odio, de venganza, de amargura, para poder que nuestra oración se acerque a Dios. Y entonces yo sé que muchos de ustedes están pensando: de razón yo no veo la respuesta de Dios a mi oración. De razón llevo todo este mes pidiéndole a Dios y nada que me responde. Pero algunos llevan no solo un mes, algunos llevan meses y algunos llevan hasta años con esa falta de perdón. Y entonces puede ser que por eso no ha llegado una respuesta o la respuesta que queremos recibir. Dios no quiere la ofrenda de nuestras oraciones hasta que no hayamos reconciliado a nuestro hermano o hermana en Cristo.
¿Qué tal si cierra sus ojos un momentico ahí? Cierre sus ojos un momentico. Y usted mismo va a examinarse ahí en su corazón y va a pensar, ¿a quién usted no ha perdonado? ¿Con quién está usted enojada o enojada? Y mire, mi hermano, mi hermana, no importa el tiempo, no importa lo difícil que sea, es un acto de obediencia, perdonar. No tiene usted que sentirlo, solamente decida con todo el dolor que tenga en su corazón, con toda la venganza que tenga en su corazón, solamente decida, yo hoy voy a soltar mi perdón para esa persona. Y no es de merecerlo o no, porque el diablo puede estar diciéndole a usted ahora a su oído, no es que no se lo merece. No es de merecerlo, no, es de obedecer. Yo sé, mi hermano, mi hermana, que usted quiere que Dios escuche sus oraciones y que su oración a Dios sea más especial. Y entonces ahora decida en su corazón, ahora decídalo y dígase usted mismo, yo decido hoy perdonar a esa persona lo que me hizo. Y entonces el Espíritu Santo va a empezar esa obra en su corazón, de sanar su corazón, de sanar su alma y de abrir los cielos para usted, de abrir los cielos para usted. Y cuando eso pase y usted sienta en su corazón, no dude, por favor, no dude en dar testimonio de lo que Dios hizo después de que usted hoy tomó esa decisión de perdonar a esa persona. Amén. ¿Vamos en cuál? En la cuarta, ¿cierto? Quinta, ora con acción de gracias. Ora con acción de gracias. Colosenses 4:2 y Filipenses 4:6 al 7. Siempre vamos a encontrar algo por qué estar agradecidos. Siempre. Y entonces dígale a la persona que está a su lado algo por lo que usted hoy está agradecido. Cuéntele, yo estoy agradecido con Dios por, cuénteselo. No debería ser tan difícil. No debería ser tan difícil. Colosenses 4:12 y Filipenses 4:6 al 7. Siempre vamos a encontrar algo por qué estar agradecidos, sin importar cuán cansados estemos, cuán cargados estemos, o cuáles sean nuestros deseos o necesidades, siempre vamos a tener algo por qué estar agradecidos. Mire, aún la persona que más sufra, que ustedes digan que más dificultades tenga, que más sufrimiento tenga en su vida, en el mundo, tiene por qué estar agradecido. Siempre hay algo por qué estar agradecido. Mire, una de las cosas o de las actitudes más feas, por decirlo así, es ser malagradecido. Ser malagradecido. Así que líbranos, Señor, de ser malagradecidos. Amén. Sexto, ora persistentemente. Ora persistentemente. Lucas 18 nos habla de la viuda que oró con persistencia delante del juez injusto. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar. Es decir, que todo el tiempo necesitamos orar. Todo el tiempo necesitamos de orar. Y esto es un ejercicio simplemente. La semana pasada hablaba con un grupo de amigos y contábamos eso específicamente.
Cuando uno se ejercita, uno a veces va por la calle e inconscientemente se da cuenta que está hablando solo. Y a mí me pasa que estoy hablando en lenguas. Y entonces yo como que caigo en cuenta, porque uno va y ve que las personas lo miran a uno y dice, estoy hablando muy duro. Estoy hablando muy duro. Pero oremos todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre hay. A mí me gusta caminar mucho. Camino de la casa al trabajo, del trabajo a la casa mientras pueda. Y en ese transcurso de caminar siempre hay algo en mi mente. ¿Verdad que necesito orar por Humberto que está en esta dificultad? Entonces voy y oro por mi amigo que está en una dificultad de salud. Y entonces pienso en otra situación, Señor, y oramos. Ejercitémonos en eso, ejercitémonos. Y no nos dé pena si nos ven hablando solos. ¿Ves? No nos conocen. Se irán pensando, mira que él como loco hablando solo. Pero no estoy hablando solo. Nosotros sabemos que no estamos hablando solos. Estamos hablando con nuestro Padre que nos escucha todo el tiempo, con Jesús que va de nuestro lado todo el tiempo como nuestro mejor amigo, y la presencia del Espíritu Santo que nos revela por qué debemos orar. Amén. Persistentemente. Parte de orar en la voluntad de Dios es creer que ya que su respuesta sea sí o sea no, porque la respuesta de Dios para nosotros puede ser sí o no, o espere. ¿Cierto? Una respuesta de Dios también puede decir, aguante, hasta que almuerce. Después de que almuerce y se coma todo, le doy el bombón. Aceptemos esa decisión de Dios, pero seguimos orando persistentemente, y así nos sujetamos a su voluntad y seguimos orando. Y yo quiero en esta oración persistente que tengamos mucho cuidado con la oración persistente, porque muchas veces nosotros, y yo sé que a muchos nos ha pasado, en ese deseo de querer escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cuántos han hecho eso? Y pedimos un consejo allí y nos dicen lo que no queremos escuchar, y es no, esa no es la voluntad de Dios. Lo que me dijo el pastor no es la voluntad de Dios. Vamos a preguntarle a Alex a ver qué me dice. Alex, es que imagínese que los muchachos, tengo una muchacha que no viene a la iglesia, me encanta, y yo sé que si yo me hago novio de ella, yo la traigo a la iglesia. Y entonces Ale le dice, no señor, acuérdese que ese no es el orden de Dios. Primero haga lo contrario, tráigala, que conozca a Dios primero, no a usted, y entonces la trae. Entonces le dice el muchacho, no, se va triste. Yo sé que nos ha pasado, yo sé, algunas caras por ahí de sonrisa he visto. Se van tristes y entonces van y le preguntan a otro. Entonces se van, no, esa no es la voluntad de Dios, porque me dijo que no. Porque mis motivaciones son traerla a la iglesia y que conozca a Dios. Entonces va y busca otro, y entonces de repente ese otro amigo le dijo, sí, claro, esa motivación es buena, ¿cómo no? Dios le va a aceptar si usted está pensando en traerla a la iglesia. Eso es lo que usted quiere. Y entonces seguramente se va a convertir en cristiano, y entonces ya, no hay problema. Y entonces, ¿qué va a decir el muchacho? Gloria a Dios, esa es la voluntad de Dios, mire que sí es lo que Dios quiere para mí. Pero no, ¿cierto? No. Entonces muchas cosas de las que hacemos le ponemos esas condiciones a Dios. Condiciones de lo que nosotros queremos oír, pero Dios nos está diciendo no. Y nosotros queremos escuchar, Dios, sí. Y recuerdan lo que pasó con el bombón. A veces de pronto Dios va a decir, bueno, hágale, ves, asuma las consecuencias. Y entonces puedo poner el ejemplo del muchacho que les estoy contando y decir, bueno, Dios le dijo,
tráigala pues, háganse novios. Pero ¿qué le va a pasar? Las consecuencias que va a tener en ese noviazgo y en esa relación van a ser difíciles, va a ser complicado y va a sufrir y va a llevar del bulto, y puede ser que sí sea la mujer para usted, como puede que no. Y entonces, como fue lo que usted quiso escuchar y no quiso mirar lo que dice la palabra de Dios, cuál es el orden de Dios, entonces asuma las consecuencias. Que sé que muchos de nosotros aquí hemos tenido que vivir en muchas circunstancias de nuestra vida, asumir las consecuencias, pero gloria a Dios que Él nos acompaña en todas esas cosas. Amén. Séptimo, depende del Espíritu Santo de Dios en la oración. Dependamos del Espíritu Santo cada vez que oremos. Esta es una maravillosa verdad, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 al 27 dice esto. Entonces, si dependemos del Espíritu Santo, estamos bien agarrados. Estamos bien agarrados. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras oraciones, así que no lo dejemos de lado. No lo dejemos de lado. Estas conclusiones que tengo, estoy cambiando de voz a estas alturas de la vida. Gloria a Dios. Me demoré para cambiar de voz. A ver si todavía estoy temblando. Aleluya. Les voy a leer las conclusiones. Se las voy a leer tal cual las escribo. Usted debería desear la voluntad de Dios para su vida más que nada en el mundo. Más que nada en el mundo. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si se encuentra en la voluntad de Dios. Pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios. Pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede ser feliz en el sufrimiento si se encuentra en la voluntad de Dios. Pero puede tener agonía con buena salud si está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede estar contento en la pobreza si se encuentra en la voluntad de Dios. Pero puede ser desdichado en la riqueza si está fuera de su voluntad. Usted puede estar en calma y en paz en medio de la persecución, siempre que se encuentre en la voluntad de Dios. Pero puede ser una persona infeliz y derrotada en medio de las aclamaciones, si está fuera de la voluntad